Bienvenida a esta charla que hoy tiene un tema central, el dorado, la época del dorado en Colombia. Vamos a tener que hacer, obviamente, dos partes. Esta es la primera. Y, por supuesto, una invitación para que se inscriban en los canales, en el canal de YouTube, en numeral Tono Deportivo, en los Twitter y en las redes sociales. Bueno, empecemos diciendo que la época del dorado siempre se identificó simplemente con una palabra un poquito plebeya, piratería, que era cierto. ¿Por qué? Porque los jugadores se vinieron a Colombia sin transferencia, sin autorizaciones, sin pases, y eso significó que la FIFA nos suspendiera a través de la ADEFútbol. Quedamos por fuera del concierto mundial. Pero bueno, el campeonato profesional comenzó en el año 48, que lo gana el Santa Fe. En el año 49 lo gana Millonarios, pero quiero decir que fue en el segundo semestre del 49 cuando empieza el dorado y termina en octubre del 54. Ahora diremos por qué. El primero que montó la salida de jugadores de Argentina fue Adolfo Pedernera, que había participado en la huelga de futbolistas argentinos del año 48. Y detrás de él vinieron cantidad de jugadores de esa región. Pedernera vino con un contrato de $5.000 de prima y un salario de 700 pesos, que eran $700 realmente. Él trajo a Rossi, trajo a Di Stéfano, pero Pedernera también, hay que abonarle, tuvo la idea de que todos los equipos que fueran a competir estuvieran equilibrados, que tuvieran jugadores de talla. Y él empezó a recomendar a quien le preguntaba jugadores de su país. Esa oleada argentina tuvo como líder Adolfo Pedernera. Otra oleada, la de futbolistas peruanos. Cuando nosotros decimos que de la huelga argentina pues, se propició la llegada de jugadores de ese país, hay que advertir que Valeriano López hacía parte de 6 jugadores que habían sido expulsados de por vida por la Federación Peruana. El hecho fue que ellos estaban participando en una Copa América y vísperas de un partido contra Brasil se fueron de rumba. 6, entre ellos Juan Leca, que vino a Colombia, Félix Mina, Rosasco, Valeriano, Morales, de manera que esos no vinieron porque quisieron, sino porque les tocó, no encontraron sino refugio en el fútbol colombiano que estaba por fuera de la FIFA. Valeriano López tuvo un detalle impresionante como goleador. En 12 partidos consecutivos hizo 23 goles y en total para el Cali jugó 50 partidos y anoten 52 goles, es decir, más de un gol por partido del tanque de Casma, como lo bautizó don Carlos Arturo Rueda. Valeriano vino con los jugadores peruanos, pero también llegó de la selección uruguaya campeona del 50, vinieron a Colombia, esta es la foto de la selección campeona en el Maracaná, vinieron Schubert Gambetta y Eusebio Tejera. Con el tiempo vino otro que fue suplente, Britos. Pero con Tejera y con Gambetta y una cantidad de uruguayos traídos por los señores Lara Hernández, el Cúcuta montó la llamada Escuela Uruguaya. Pero después viene el maestro César López Fretes, que había sido jugador de Paraguay en el Mundial del 50, y él encabezó la venida en masa de jugadores paraguayos para Boca Juniors y para el Deportivo Pereira. Es decir, vinieron mundialistas como el arquero Marceliano Vargas del Deportivo Pereira, Enrique Ábalo, el mismo López Fretes, que alcanzó a jugar 14 partidos, pero que con el tiempo fue un símbolo del estilo del Deportivo Pereira. Fue jugador y fue técnico. López Fretes. Así que tenemos escuela argentina, peruana, uruguaya, paraguaya, y en los paraguayos también vino un jugador a quien apodaron el científico, Alejandrino Genes. Había jugado en su país, creo que en Nacional de Asunción, jugó en Huracán de Buenos Aires y al lado de Patiño hicieron historia en Colombia. Genes para el Boca Juniors, la garra paraguaya en Cali y en Pereira. Nos faltaría a continuación advertir que también vino un jugador peruano de gran condición al América, Félix Castillo. Creo yo que, y esto es un dato o una apreciación muy personal, los mejores jugadores peruanos que vinieron fueron Valeriano López, Félix Castillo y Guillermo Delgado, un defensa que fue del Huracán de Medellín
y que en la década del 60 volvió al Deportivo Cali y después emigró a España, Guillermo Delgado. Alguien me dirá, ¿y Vides y Barbadillo? Sí, pero Valeriano fue, digamos, el símbolo del Deportivo Cali. En esa época, obviamente, cuando Millonarios ganan el campeonato del 51, 52 y 53, porque antes, en el 50, con gran sorpresa, lo ganó el Deportes Caldas, un equipo que se había armado con jugadores argentinos, pero no del nivel de los de Millonarios. Sin embargo, le ganaron el campeonato del 50. Pero quería anotar esto. Vino el arquero Julio Cosi, que fue denominado el arquero del siglo, fue, digamos, el más representativo de todos aquellos arqueros extranjeros. Pero ya surgía en Colombia, surgían dos arqueros. El Chonto Gaviria, que había sido campeón con Santa Fe en el 48, y Efraín Caimán Sánchez, que en el 48 había estado en San Lorenzo de Almagro y ya a partir del 50 fue moldeando su carrera y podría decirse que fue el mejor arquero colombiano de la época del Dorado, así como Cosi lo fue por el lado de los extranjeros. Más adelante, en la segunda entrega, hablaremos también de la corriente brasileña, pero básicamente en el Dorado se conjugaron los argentinos, los paraguayos, los peruanos, los uruguayos, y obviamente ustedes comprenderán, había muy poco cupo para los jugadores colombianos, tenían que ser de categoría, como el Cobo Zuluaga o como Carlos Arango o como el Manco Gutiérrez, que ya empezaba a forjarse como goleador colombiano y campeón más adelante. En esa época del Dorado, a partir del 48, hubo variación en el número de participantes. Empezamos jugando con 10 equipos, subimos a 14, llegamos a tener 16, volvimos a 14. Es decir, no se lograban estabilizar mucho los equipos. Y también habría que saludar la corriente costarricense. De los ticos vinieron muchos jugadores, quizás los mejores fueron más Villalobos, que vino a la universidad, estuvo después en México, el Cholo Rodríguez, un arquero del Once Deportivo, Chale Silva, del Once, Quincho Quirós, del Atlético Bucaramanga, y el Panzón Umaña. Así que aquí se reunieron todos estos jugadores para hacer lo del Dorado, que termina porque en un congreso extraordinario de la Conmebol en Lima, en el año 51, se pusieron de acuerdo que en el año 54, exactamente en octubre del 54, todos aquellos jugadores que habían venido así, seducidos por el dinero y sin papeles, regresaran a sus países de origen. Muchos lo hicieron y volvieron a jugar en sus países. Otros siguieron rumbo a México, otros se fueron para Chile, pero el Pacto de Lima, que se firmó en el 51, terminó en octubre del 54. Es más, el 25 de octubre del 54, la FIFA volvió a darle el aval, el reconocimiento a la de fútbol. Esta fue la primera entrega de este repaso de lo que significó el Dorado en Colombia. No olviden, una invitación para que se inscriban en el canal, en YouTube, para que estén atentos a numeral Tono Deportivo, en el Twitter y en las redes sociales. Ya volvemos con la segunda parte.